La historia como ciencia interdisciplinaria. La historia es reconocida como una ciencia interdisciplinaria porque, para construir y comprobar sus conclusiones, se apoya en la colaboración de diversas ciencias. Asimismo, utiliza un conjunto de disciplinas auxiliares que aplican técnicas específicas para el análisis y comprensión del pasado. Para facilitar el estudio del tema, podemos mencionar algunas de las principales ciencias que contribuyen al trabajo histórico, entre ellas: la economía, la geografía, la sociología, la ciencia política. Además, la historia cuenta con disciplinas auxiliares como la geología, la arqueología, la epigrafía, la paleografía, la numismática, la paleontología. A continuación, se presenta una breve descripción del campo de estudio de cada una de estas disciplinas. La economía analiza la manera en que se gestionan los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. La geografía estudia la relación entre las sociedades y el espacio geográfico en el que se desarrollan. La sociología examina la estructura social, los grupos e instituciones sociales, la familia, las relaciones de poder y autoridad, las clases sociales, los procesos sociales y las formas de interacción entre las personas. La ciencia política se centra en el estudio del ejercicio, la distribución y la organización del poder dentro de una sociedad. Disciplinas auxiliares. La geología permite establecer la antigüedad de las capas del suelo donde se realizan hallazgos arqueológicos. La arqueología investiga las sociedades del pasado a través de los restos materiales que dejaron. La epigrafía se dedica al estudio e interpretación de las inscripciones antiguas. La paleografía analiza y descifra documentos antiguos. La numismática estudia las monedas y medallas antiguas. La paleontología examina los seres vivos de épocas remotas a partir de sus restos fósiles. ¿Sabías que? Existe una disciplina llamada etnohistoria, dedicada al estudio de las comunidades originarias de una región determinada. Esta disciplina integra enfoques de la historia, la antropología, la lingüística y la arqueología. La historia y sus aliadas. Un cuento para comprender el pasado. Había una vez, en una gran biblioteca llena de libros antiguos, una joven estudiante llamada Sofía. A ella le encantaba la historia, pero siempre se hacía la misma pregunta: ¿cómo saben los historiadores que lo que cuentan es verdad? Una tarde, mientras hojeaba un libro muy viejo, ocurrió algo inesperado. Las letras comenzaron a brillar y de pronto, la historia apareció frente a ella, convertida en una sabia viajera del tiempo. Para entender el pasado, le dijo la historia, no trabajo sola. Soy una ciencia interdisciplinaria y necesito la ayuda de muchas amigas. Intrigada, Sofía aceptó acompañarla en un viaje al pasado. El encuentro con las ciencias sociales. La primera parada fue un antiguo mercado. Aquí entra en acción la economía, explicó la historia. Ella estudia cómo las personas administran los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades. Sofía observó cómo algunos intercambiaban alimentos, otros herramientas, y comprendió que la forma de producir y repartir los recursos influía en la vida de las sociedades. Luego, el paisaje cambió y aparecieron ríos, montañas y desiertos. Esta es la geografía, continuó la historia. Ella estudia la relación entre las sociedades y el espacio donde viven. Sofía entendió que no era lo mismo vivir junto a un río que en medio de un desierto, y que el lugar condicionaba la forma de vida de las personas. Más adelante, llegaron a una gran ciudad llena de familias, trabajadores y gobernantes. Aquí trabaja la sociología, dijo la historia. Ella estudia la estructura social, los grupos sociales, la familia, las instituciones, las clases sociales y las relaciones de poder. Sofía notó que no todos tenían los mismos derechos ni las mismas responsabilidades, y que eso generaba conflictos y cambios. Finalmente, entraron a un palacio donde se tomaban decisiones importantes. Este es el campo de la ciencia política, explicó la historia.
Ella estudia cómo se ejerce, distribuye y organiza el poder en una sociedad. Sofía comprendió entonces por qué muchas guerras y revoluciones tenían que ver con el poder. Las disciplinas auxiliares, las detectives del pasado. El viaje continuó y la historia llevó a Sofía a un sitio donde el suelo estaba siendo excavado. Aquí trabaja la geología, dijo. Ella determina la antigüedad de las capas del terreno donde se encuentran restos del pasado. Un poco más allá, personas limpiaban cuidadosamente objetos antiguos. Esta es la arqueología, continuó. Se encarga de conocer las sociedades del pasado a través de los restos materiales que dejaron. Sofía vio vasijas, herramientas y ruinas que contaban historias sin palabras. Luego se acercaron a una piedra llena de símbolos. La epigrafía estudia e interpreta las inscripciones antiguas, explicó la historia. Gracias a ella sabemos qué decían los pueblos antiguos. En una sala silenciosa, expertos observaban viejos manuscritos. Aquí actúa la paleografía, que analiza y descifra documentos antiguos, dijo la historia. Después, Sofía observó monedas brillantes y gastadas. La numismática se ocupa del estudio de las monedas y medallas antiguas, añadió. Ellas nos hablan de la economía y los gobernantes de una época. Finalmente, llegaron a un museo con enormes esqueletos. Esta es la paleontología, concluyó la historia. Estudia los seres vivos de épocas antiguas a partir de sus restos fósiles. ¿Sabías qué? Antes de regresar, la historia le contó un último secreto. Existe una disciplina llamada etnohistoria, que estudia a las comunidades originarias de una región. Combina la historia con la antropología, la lingüística y la arqueología. Sofía sonrió. Ahora entendía que conocer el pasado era como armar un gran rompecabezas entre muchas ciencias. Cuando volvió a la biblioteca, el libro ya no brillaba, pero Sofía sabía que nunca volvería a ver la historia como antes. Desde ese día, comprendió que la historia, como ciencia interdisciplinaria, necesita de muchas aliadas para comprender y explicar el pasado de la humanidad. Preguntas y respuestas sugeridas. 1. ¿Por qué se afirma que la historia no se estudia de manera aislada? Se afirma que la historia no se estudia de manera aislada porque necesita apoyarse en otras ciencias sociales para comprender cómo vivían las sociedades, cómo se organizaban y por qué ocurrieron determinados hechos históricos. 2. ¿Cómo ayuda la economía a comprender los procesos históricos de una sociedad? La economía ayuda a comprender los procesos históricos porque permite analizar cómo se producían y distribuían los recursos, y cómo estas decisiones influyeron en conflictos, desigualdades sociales y cambios históricos. 3. ¿De qué manera la geografía influye en el desarrollo histórico de las civilizaciones? La geografía influye en el desarrollo histórico porque el clima, el relieve y la ubicación de un territorio condicionan las actividades económicas, la forma de vida y el crecimiento de las civilizaciones. 4. ¿Qué aspectos de la sociedad estudia la sociología y por qué son importantes para la historia? La sociología estudia la organización social, los grupos, las clases sociales y las relaciones de poder, aspectos importantes para la historia porque ayudan a comprender los conflictos sociales y los cambios a lo largo del tiempo. 5. ¿Cómo contribuye la ciencia política al análisis de hechos históricos como las revoluciones? La ciencia política contribuye al análisis histórico al estudiar cómo se organizaba el poder, quién gobernaba, y por qué surgieron luchas o revoluciones contra determinados sistemas de gobierno. 6. ¿Para qué sirve la geología en el estudio del pasado histórico? La geología sirve para determinar la antigüedad de las capas del suelo y de los restos encontrados, lo que permite ubicar los hechos y objetos en el tiempo histórico. 7. ¿Qué tipo de información aporta la arqueología a los historiadores? La arqueología aporta información sobre la vida cotidiana, la economía y la organización social de las sociedades del pasado a través de restos materiales como herramientas, viviendas y monumentos. 8. ¿Por qué la paleografía es fundamental para estudiar documentos antiguos? La paleografía es fundamental porque permite leer, interpretar y comprender documentos antiguos escritos a mano, que de otro modo no podrían ser entendidos. 9. ¿Qué se puede aprender de una sociedad a través del estudio de sus monedas?
A través del estudio de las monedas se puede conocer la economía, los gobernantes, los símbolos y la organización política de una sociedad. Diez. ¿Qué es la etnohistoria y por qué es importante para conocer a las comunidades originarias? La etnohistoria es una disciplina que estudia a las comunidades originarias combinando la historia con otras ciencias, y es importante porque permite conocer su cultura, tradiciones y formas de vida desde distintas perspectivas.